Bueno, señoras, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a la Matritense en este acto que esto parece que se acopla un poco. A ver. Bueno, es un acto muy singular, un acto muy querido por todos porque es un día de celebración del aula de narrativa, el aula de narrativa de la Matritense, que lleva ya unos... ¿Cuánto tiempo lleva, Alejandro? Pues 3 años. 3 años. O sea, ya es bastante tiempo. 3 años con muy buena salud y bueno, con muchas actividades. Yo empecé participando, pero al final tuve que dejarlo porque no ya basto ya. Pero bueno, volveré cuando deje esto, pues volveré, espero. Bueno, pues lo primero es presentarles a don Alejandro Moreno Romero, que ya lo conocen todos ustedes, pero aquí ya saben que guardamos las formas y debemos presentar como es debido al director de nuestra aula de narrativa y además miembro de nuestra junta directiva. También es director de la revista Torre de los Lujanes, o sea que hace muchísimas cosas, Alejandro. Voy a quitarme las gafas que si no, no veo. Pues bueno, Alejandro nació en Lucena, Córdoba, como es bien notorio por su acento cordobés. Es abogado, informático, consultor senior en calidad total de la gestión, orientador gestáltico, que ya me explicarás lo que es, porque francamente confieso que no sé lo que es. Dirigió televisión entre 1977 y 1980, o sea, ya ven que es un hombre polivalente. Escribe poesía desde el año 1961, miembro fundador de la Asociación Prometeo de Poesía, ganador entre otros de los premios Antonio Machado, Reina Amalia, Ateneo Jovellanos, Rilke Internacional, y aparece en los cuadernos de poesía nueva y en varias antologías. Ha publicado hasta la fecha 7 poemarios, algunos libros también aquí con la Matritense, lo tienen aquí a la puerta, por cierto, si no lo tienen. Desde mediados de los 90 se viene dedicando a la narrativa. Ha publicado 3 volúmenes de cuentos, sus relatos aparecen en varias colecciones. Casi todos los ángeles tienen alas, Cofre de misericordias, cuentos para Segovia, cuentos para Toledo, cuentos para Murcia, cuentos para el vino, cuentos de la luna nueva y premio Cuento Lope García de Salazar, Mustic 2001. Como ya he dicho, dirige la revista de la Matritense, la revista Torre de los Lujanes y la de la Asociación de Méritos de IBM. Eso ya lo he dejado. ¿Eso lo dejamos? Eso lo acabo de dejar. Pues eso que se pierde los de IBM entonces. En la actualidad coordina el aula de narrativa de la Matritense y el aula de narrativa creativa del Centro de Mayores La Estrella, Carmen Martín Gaite. Bueno, pues todo esto hace Alejandro. Yo acabo de descubrir algunas cosas que no sabía, francamente sorprendentes. Y bueno, pues tiene la palabra para comenzar este acto. Adelante, bueno, Alejandro. Pues ¿se oye? ¿Se me oye? Razonablemente. Vale. Pues muchas gracias por venir. Y les voy a decir 4 cosillas sobre el aula narrativa de la Matritense, que es un aula muy especial porque nació hace mucho tiempo en otros lares y después ha venido serpenteando por varios sitios hasta dar aquí. Tiene una hermana menor que curiosamente es más vieja que ella. Y bienvenidos a esta primera lectura. Esperamos que les guste y que disfruten de esta experiencia y que sea solo la primera, después haya más. El aula de narrativa de la Matritense es bastante joven o bastante añeja, según se mire. Su embrión se remonta a 2007, cuando se formó el aula literaria Explora, que arrancamos de la mano de Fátima de la Fuente mucho antes de que ella fuera presidenta de esta casa. El aula Explora, que ese fue su primer nombre, fue marchando con cabal asiduidad y fecundidad notable, que no quedó afectada por sus continuos cambios de hogar. A lo largo de 12 años nos albergaron 3 restaurantes, una pastelería y una biblioteca pública. En estos años, el aula ha producido 2 antologías, Cuentos desde el Botánico y Café con Cuentos, uno en 2015 y otro en 2017. Por ella han pasado de forma más o menos duradera un par de docenas de personas, de las que hoy perduramos 6. Las demás se han ido incorporando en los últimos tiempos. La oscura hora de la pandemia intentó engullirnos, pero no estábamos por la labor y salimos a flote a bordo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, a bordo de la Matritense y gracias a la tecnología, porque a partir de 2021 nuestros encuentros tienen lugar a través de teleconferencias. Esto ha permitido acceder al aula sin las limitaciones que impone la distancia. Ahora, lo fácil sería decir que actuamos fieles a la divisa de la casa, socorre enseñando. Lo hacemos desde luego, pero de forma peculiar.
Venimos, leemos nuestros relatos y nuestros cuentos, los discutimos, los criticamos y eso sí, aprendemos todos de todos. Este aula tiene una hermana gemela, a la vez más vieja y más joven que ella. En el centro de mayores, Carmen Martín Gaite, en el barrio de La Estrella, algunos de cuyos miembros nos acompañan esta tarde. Y ya basta de explicaciones, ahora vayamos a lo que han venido. Van a oír una selección de relatos que hemos hecho por el siguiente sistema. Cada uno de los miembros presentó 2 relatos y se votó después entre todos el que le parecía mejor de los 2. Y así es como hemos seleccionado los cuentos que van a oír, los relatos que van a oír ahora. Unos son relatos y otros son cuentos. No les digo la diferencia de los 2 para ver si la adivinan. De nuevo, muchas gracias por su presencia y esperamos volver a verlos en ocasiones futuras. Muchas gracias. Van a leer Luis Albero, Marisa Arroyo, Mar Belver, Silvia Bosch, Monse Castro, Concha Galán, Santiago Ibáñez, y voy a quedar para último, Paloma Navarro, Pilar Rodríguez y Manolo Sevilla, todos los cuales están aquí con ustedes. Luis Albero. Le he pedido a cada uno que me den un pequeñísimo currículum para no alargar demasiado el tema. Luis Albero, y me dice que ferroviario de profesión, máster en recursos humanos por la EOI y en dirección de empresas por ESADE, madrileño, jubilado y bibliófilo, amante de la letra impresa de todo tipo. Don Luis, cuando tú quieras. Una advertencia, por favor, pueden aplaudir después de cada relato o al final, como quieran. Y si aplauden las 2 veces, mucho mejor. Muchas gracias, buenas tardes. Ahondando en lo que nos ha dicho Manuel y nuestro maestro Alejandro, sed todos bienvenidos, todos, incluso vuestros teléfonos móviles. Y si están apagados, más bien bienvenidos todavía. Bien, mi nombre es Mancha, dice el relato. Parece mentira que con lo pequeño que era aquel receptáculo de cristal, lo cierto es que estábamos todas allí. Miles y miles de nosotras nos encontrábamos ansiosas de lo que intuíamos que iba a suceder en las próximas horas, quizá días o meses. Pese a lo angosto del lugar y a su condición de húmedo y viscoso, ninguna estaba a disgusto, solo expectantes al momento en el que el autor decidiese el orden de salida y así, al igual que en una orquesta bien dirigida, nos posicionáramos creando los más bellos poemas, las frases más hermosas. Alguien movió el tintero desde donde residíamos. El nivel de tinta, mediado el envase, se esparció por toda la superficie de cristal, pero el tapón aún seguía puesto, cerrando nuestra única vía de escape. Todavía no era el momento de salir. Son 23 los trazos que el autor perfila sobre el papel y según sea su orden y naturaleza, nacemos nosotras, las palabras. 23 garabatos que, al igual que las 12 notas de cada instrumento musical puede emitir, componiendo acordes, ellas, las letras, componen las palabras donde el autor traslada su pensamiento, sus anhelos, su alma en definitiva. Por lo menos, él cree que es así. Pero nada más lejos de la realidad. Hay algo que el autor no sabe o más bien prefiere ignorar. Y es que nosotras, las palabras, a diferencia del ámbito musical, ya existimos y moramos en el fondo del tintero. Tenemos nuestra propia existencia, nuestra alma y la increíble capacidad de expresar diversos significados según seamos colocadas unas junto a otras en el escrito. Solo deseamos que, inspiradas por el talento, se nos dé la prioridad de salida necesaria para componer un bello párrafo, análogamente a la instrucción que surge de la batuta del director de orquesta que establece el tempo y la intensidad de la más bella obra sinfónica. Todas las palabras nos agolpamos en el tintero, sin orden ni concierto, como las notas emitidas por los instrumentos musicales mientras se afinan, minutos antes de que empiece la ejecución de la pieza. Siempre las mismas notas, siempre las mismas palabras en idioma castellano, en todos los escritos. Es la maestría del autor en uno y otro caso y de su éxito a la hora de convocar a la musa pertinente lo que determina el orden en el que debemos de salir nosotras del tintero y nuestras compañeras las notas del instrumento que las tañe.
Esa habilidad es lo que diferencia una obra maestra de lo que no lo es. Se perciben sonidos que provienen del exterior. El tapón del tintero se ha retirado. Vemos la claridad de la habitación desde el ventanuco redondo, allá arriba. Un carraspeo nervioso indica que el escritor por fin se sienta a su mesa y coloca a su alcance todos los menesteres de su oficio, pese a la invalidez de su brazo izquierdo. Algo va a suceder y se crea una gran expectación entre miles de mis compañeras. Todas queremos ser las primeras en salir. Todas estamos deseosas de expresar sobre el blanco papel la ternura de un amor, la amargura de una decepción o el dolor de un desengaño. Pero habrá que estar pendiente de las instrucciones del autor, del orden en el que nos llame para salir. Por el orificio se introduce la punta de un cálamo bien afilado, seco, duro y deseoso de capturar en una sola carga no menos de una docena de nosotras mismas. Sin que el autor se percate de ello, me coloco de las primeras, en 6º lugar concretamente. La punta de la pluma moja ligeramente el ungüento. Es la tinta, espesa como una vaga definición, negra como un presagio. Y regresa el estilete a acomodarse de forma inclinada sobre el impoluto pergamino. Duda el maestro, ordena sus pensamientos brevemente y a continuación, con gesto decidido, inicia la armoniosa melodía de su escrito. En un lugar de la Mancha, don Miguel sonríe satisfecho. Yo también. Por fin quedó impresa en el blanco lienzo de la inmortalidad. Ahora va a leer Marisa Arroyo. Marisa Arroyo es licenciada en Biología por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Economía por la Universidad de Alcalá. Trabajó en Mediterránea y en la actualidad, dice ella, felizmente jubilada. Bueno, muchas gracias por venir. Aquí el profesor del aula literaria, cuando nos pone deberes todos los meses y nos dice algunas cosas sobre las que tenemos que escribir. En concreto, el relato o cuento que yo voy a leer se iba a leer en el mes de diciembre y entonces nos dijo que hablásemos de las luces. Y a mí me salió esto, una cosa que se llama un parto complicado. Mientras que estaba esperando que la llamasen para la entrega del Nobel de Fisiología, a Petra le dio por recordar su vida. De su nacimiento, por supuesto, no se acordaba, pero sí recordaba las palabras de sus padres, que estaban sentados en la segunda fila de la sala de conciertos de Estocolmo, que se lo habían contado muchas veces. Los médicos no daban un duro por ti, le decía su madre. Naciste a los 6 meses de embarazo, pequeñaja y escuálida. El parto fue muy difícil, 16 horas. La comadrona te llevó a la incubadora. Era la única que tenía esperanzas. Los demás, tanto familia como doctores, tenían la convicción de que nunca saldrías de allí. Pero tú siempre has sido una luchadora. Tardó en aprender a andar, pero hablar lo hizo rápidamente, aunque no se le entendiese nada. Le llevaron un montón de médicos, pues pensaban que tenía algún tipo de malformación. Le hicieron un montón de pruebas y todas daban negativo. Cuando empezó a ir al colegio, con 5 años, todavía no sabía hablar bien. Los niños, con esa crueldad que les caracteriza, se reían de ella. «Gangosa», le llamaban. La quitaban el bocadillo, le hacían que se sentase en los últimos asientos, no jugaban con ella en el recreo. En gimnasia era un desastre. No era capaz de hacer la voltereta, ni siquiera hacia adelante. Los profesores no le prestaban atención. Otro caso más de discapacidad que nos ha tocado este año, se lamentaba el director. Pero como los padres tienen dinero, nos tenemos que aguantar. Este año nos ha tocado una con pocas luces. Así continuó hasta que sus padres, cuando tenía 7 años, decidieron cambiarla de colegio y llevarla a uno público. Ya no sabían qué probar. El tutor de segundo de primaria, que era lo que le correspondía por su edad, se dio cuenta de que no estaba preparada y que para ella era un suplicio seguir las clases. Decidió hablar con sus padres. Su hija tiene un problema de dislexia, les dijo. Deberían llevarla a un especialista si no quieren que apenas sepa leer y escribir. «¿Pero cómo es posible que nadie se haya dado cuenta de ello?», exclamaron los padres. «Les recomiendo un centro especializado en el tema. Les doy el teléfono para que concierten una cita». Ahora Petra tenía 50 años. Le habían concedido el Nobel por sus investigaciones en descubrir cuáles eran los mecanismos neurológicos que actuaban en la dislexia.
Sabía que era una enfermedad que no siempre tenía un origen neurológico, pero en otros muchos casos sí. Las aplicaciones de la terapia génica que ella, en colaboración con sus colegas, habían implementado, la habían llevado hasta allí. Oyó su nombre, se levantó y después de recibir el galardón se dirigió al atril. Me van a disculpar que empiece mi discurso en castellano. Gracias, mamá y papá, por no haberos rendido. Al final, las luces se encendieron. Y continuó en inglés. Pues habrán oído decir a Marisa la palabra profesor. No le hagan caso porque no soy profesor de nada. Yo escribo como otro cualquiera dentro del aula. Ahora vamos a escuchar a María del Mar Belver. María del Mar es doctora cum laude por la Universidad de Alcalá dentro del programa de Lenguas Modernas, catedrática de enseñanza secundaria, profesora de inglés y jefa de departamento y sección bilingüe del Instituto San Isidro de Madrid. Ha colaborado en 2 libros con el grupo de aula literaria. Ha publicado 2 libros, Bell's World y Una vida rodante de cuentos. Además de su trabajo, se dedica a escribir y a pintar. Ha participado en varias exposiciones y ha actuado en alguna obra de teatro con fines benéficos. Mar, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Yo, pues voy a participar, voy a colaborar con mi pequeña aportación. Esto es un cuento, no un relato. Y pues aquel día cuando estuvimos reunidos teníamos que escribir un cuento o un relato con la palabra caldero. Y esto fue lo que me salió. Vale, se titula Al olor del caldero. Susana María Torres y Pérez, junto con Ana Rosa Ramos y Martín, jugaban a hacer conjuros en la cocinilla de su casa del pueblo, mientras se calentaba a fuego lento el potaje que preparaban las titas para la ocasión. El olor cálido, ardiente a legumbre y verdura, más la atmósfera de recogimiento en ese cuarto algo oscuro, propiciaban un ambiente acorde al mundo del hechizo y de la brujería. Hoy vamos a invocar al Rey de Corazones, a ver si nos aparecen por arte de magia unos hermosos príncipes, dijo Susana María a su amiga, mientras las burbujas saltarinas del caldero se preparaban a recibir las frases invocadas saliendo por las bocas de las 2 pequeñas. Garbanzos que os sumergís en el agua del puchero, patatas peladas, tiernas, humildes, que acompañáis en sigilo, un tono lastimero, mientras os deshacéis en el calor verdoso podrido de espinacas. Susana María continuó la letanía. Burbujas que atrapáis mis palabras y al dedo que señala, olor a verdura, a legumbre, haced que el Rey de Corazones aparezca en el caldo del cacharro de las brujas. De repente, un tono azul violeta se hizo visible en la superficie del turbulento líquido. Una figura con un largo traje de múltiples colores y una corona que relucía como el oro se vislumbró a través del pequeño oleaje provocado por las palabras encantadas y la cuchara de palo que daba vueltas y vueltas. Decidme, niñas, lo que deseáis. Vengo de lejanas tierras y cansado me encuentro. Majestad, majestad, descansad un poco, poneos cómodo mientras coméis del puchero. Después, escuchad nuestro deseo, contestó Ana Rosa, algo exaltada por lo que estaba aconteciendo. Tranquila, Ana, continúo yo, dijo Susana María, que añadió. Majestad, no le vamos a molestar ni agobiar, solo queremos unos caballeros apuestos que nos ronden con bellos poemas y caramelos. El rey apareció más nítido en las aguas onduladas. Eso está hecho, dijo. Para ello tenéis que estudiar mucho, ser obedientes y nunca ser rivales de vuestros hermanos chicos. Cuidadles, amadles, al igual que a vuestros padres. Dicho esto, se esfumó. Aquel día las amigas quedaron encantadas de lo que había ocurrido y obedecieron al rey. Muchas personas han conocido, pero ningún legendario apuesto ha pasado por sus vidas. Este cuento está dedicado a niños y a niñas que aún les gusta la fantasía.
Interviene ahora Silvia Bosch. Silvia Bosch dice de sí misma, madrileña, empleada de banca. Con la prejubilación asisto a cursos de temas diversos, historia de España, cine, teatro, oratoria. Durante 5 años fui voluntaria en la Matritense. Llevo 10 años como alumna del taller de escritura de Alejandro Moreno. En mis escritos incorporo recuerdos, sucesos ocurridos a terceras personas y memorias de lecturas. Utilizo un lenguaje sencillo y procuro sorprender al lector. Ahora nos va a sorprender Silvia Bosch. Buenas tardes. Una historia en 5 minutos. Esta mañana, 1 de mayo, quería planes sencillos, un desayuno en el local de Blas y paseo por el Retiro. Me propuse no pensar en el trabajo. Para algo era la festividad dedicada a los que lucharon por mejores condiciones laborales. Me asomo al espejo para peinarme. El reflejo me devolvió una cara con pelo gris y ojos arrugados, como los de mi madre cuando se jubiló, pero claramente no era ella. ¿Qué te ha pasado?, dije sin esperar respuesta. He vivido varios años repletos de tristeza. No me atrevo a contar lo ocurrido, le respondió una cara compungida. ¿Tiene que ver con papá y mamá? Sí, claro. Su pérdida fue desoladora y además me he quedado casi sin dinero. Un incendio en la oficina me dejó en la ruina. Los archivos de clientes eran ceniza y los pocos que localicé para seguir siendo el proveedor dejaron de confiar en mí. Al cabo de unas semanas me puse a trabajar limpiando en una torre de 12 pisos. No lo cuento para inspirar pena, pero no te voy a engañar. La cara del espejo tenía la voz entrecortada. Dejó de hablar y resopló con energía para evitar las lágrimas. ¿Te refieres al sótano donde guardabas las carpetas y el ordenador?, le pregunté a la imagen con arrugas. Ojalá hubiera podido borrar el paso del tiempo en su cara con tan solo deslizar la mano por el cristal a la altura de sus ojos. Justo, lo que yo llamaba oficina, se quemó. Ocurrió un domingo. Las llamas se vieron a mucha distancia. Tras la investigación me dijeron que fue por un cigarro mal apagado. ¿Seguro que eres Silvia?, pregunté dudando, a pesar del parecido con la cara que tenía enfrente. Claro, soy Silvia, y tú, esa joven alegre, eres Silvia. Mira en lo que me he convertido, contestó la mujer triste del espejo. Ese diálogo entre nosotras dos parecía ficticio. Sin embargo, ahí estábamos en el baño, una frente a otra. Nos separaban 10 años de vida. ¿Conservas la casa? Sí, me contestó Silvia, y en ella vivimos 2. Estoy con Isabel, nuestra sobrina. Ella paga los recibos y yo me ocupo de cocinar. Nos llevamos bien. Todas las noches conversamos sobre el trabajo y ella me habla de su sueño, tener un taller de pintura propio. Se ausentó unos segundos y volvió con la camiseta blanca en la mano. Me enseñó el dibujo central. ¿Esa sombra roja?, pregunté a Silvia. La pintó Isabel. Fíjate en el color potente y el contraste con la playa de arena negra. Ella dice que es Lanzarote. Me insiste en que elija esa isla para las vacaciones. Me hará feliz. Seré la persona optimista de antes del incendio, me explicó Silvia. No daba crédito. En 5 minutos averigüé cómo sería mi vida dentro de 10 años. Terminé de peinarme y bajé al bar. Apenas saboreé el desayuno. Comí el bizcocho con rapidez, pagué y añadí una propina. Al levantarme para salir del local, dejé algo más sobre la mesa: mi paquete de fortuna y el mechero. Le va a leer ahora Montserrat Castro. Montserrat Castro es azafata de líneas aéreas y relaciones públicas, gimnasta, viajera, políglota, pintora, soprano y bailaora. Estudió idiomas y en la actualidad soy estudiante en la Universidad Autónoma de Madrid. Soy activa y creativa y me gusta aprender, nos dice de sí misma. Y también soy escritora. He colaborado en algunos libros como ilustradora y cuentista y he publicado mi primer libro, 23 cuentos y pico. Y si todo va bien, en abril tendré mi segundo, unos cuantos cuentos más. Monse.
Hola, buenas tardes. Gracias por venir a todos. Os voy a leer mi cuento, que se titula Milla. Mi nombre es Milla. Vivo en Triana. Es un bonito barrio sevillano. Nací en el seno de una familia humilde y numerosa. Tengo muchos hermanos y hermanas, y siguiendo la tradición, también somos familia numerosa en cuanto a hijos. Mis padres nacieron aquí. La verdad es que no tenemos acento andaluz, o al menos no se nos nota. Antes vivíamos en otro barrio, aunque están todos bien comunicados y donde tengas tu casa es lo de menos. Esta es una ciudad interesante, con mucho movimiento. Cuando no es carnaval, es la Feria de Abril o Semana Santa. Y si no, hay un congreso, una exposición o simplemente turistas, y siempre está llena. Se vive en la calle, nos encanta vivir en la calle, sobre todo al atardecer. Acercarse al río y pasear por su ribera es lo que más nos gusta. Ver los últimos rayos de sol desde el puente con la Torre del Oro al fondo es todo un espectáculo. Hace un par de días estuvimos cenando allí, tipo picnic. Estábamos casi todos los miembros de la familia cercana y también algún primo lejano que se apunta. «La cena está deliciosa», dijo mi hija, que pronto me hará abuela. «En especial el queso y las bolitas de jamón y el pan tan crujiente. Come, hija, come, no dejes ni las migas, que tienes que alimentarte tú y los que vienen». Hasta donde alcanza mi memoria, todas hemos tenido partos múltiples, y mi hija no iba a ser menos. Y de postre hay fruta, e incluso tarta y bollos para quien le apetezca. Esto me recuerda a las naranjas que una vez tuve la suerte de probar en el Parque de María Luisa, riquísimas y jugosas, aunque digan que son amargas. La orilla del Guadalquivir había estado muy concurrida toda la tarde, y con la puesta de sol, la muchedumbre cambia el río por las terrazas de los bares, que están abarrotadas hasta la hora oficial de cierre. Solemos ir cuando no hay mucha gente. Que haya gente está bien, porque es bastante generosa. Es la base de nuestro sustento, pero intentamos normalmente no coincidir en aglomeraciones o tumultos para evitar empujones y pisotones. Recuerdo una vez que fuimos al Rocío. Sentimos el peligro de ser espachurrados entre aquella masa. Y en otra ocasión, en una procesión de Semana Santa, temimos incluso por nuestra vida. En circunstancias como estas, preferimos visitar estos espacios una vez que el gentío empieza a retirarse. Mi padre me contó, y a su vez su padre a él, y a mi abuelo el suyo, y así podemos retroceder hasta el siglo XIX, cuando en el barrio de Los Remedios la muestra era de ganado, que toda la familia acampaba a sus anchas. Pero las cosas han cambiado desde aquella época, y ahora la feria poco tiene que ver con animales. En la actualidad se celebra en un recinto lleno de luces y casetas, muy animado. Nosotros preferimos acercarnos a altas horas de la madrugada, cuando queda poca afluencia, y aunque haya menos ambiente, no corremos riesgos. Y no es que me agobien las multitudes, pero he de reconocer que con la edad cada vez me gusta menos que me zarandeen. Mis momentos preferidos en esta ciudad viva a todas horas son las noches de luna llena. Salimos a recorrer sus calles tranquilamente, siempre con cuidado de que no nos empapen de un manguerazo los servicios de limpieza. Por cierto, no sé si ya lo comenté anteriormente, me llamo Milla, vivo en Sevilla y soy una rata de alcantarilla. Nuestra próxima lectora es Concha Galán. Concha es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Unión Europea por la UNED, máster en Unión Europea por la UNED, escritora de poesía desde muy temprana edad. Ha participado con sus poemas en numerosos recitales. Ha publicado en este año un poemario titulado El Árbol, editado por la Casa de Castilla-La Mancha. Concha, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar a esta Real Sociedad por la facilidad de realizar este acto, lo cual nos impulsa a seguir escribiendo, y, cómo no, a nuestro director del aula, Alejandro, que aunque dice que no es profesor, es el quien nos pone una palabra para que hagamos un relato
y quien nos corrige posteriormente aquellos. Así que estoy muy agradecida por pertenecer a este aula de narrativa. Voy a leerles un relato que se titula El rastrillo. Aquella mañana de domingo, Liduvina Serrano del Espinar se despertó. Toda rauda se puso a preparar el café en la cafetera italiana que no cerraba ya muy bien. Se salía el agua dejando encharcada la vitrocerámica. Esto no puede seguir así. Tengo que comprar una nueva, se dijo. Y se le ocurrió lo que iba a hacer con ella. El párroco había anunciado la semana anterior que iba a hacer un rastrillo para recaudar fondos y encargar a un escultor una imagen de San Antonio para ponerla en la entrada del templo. Había pedido a sus feligreses que llevaran aquellos utensilios de sus casas que ya no utilizaban, como objetos de adorno, menaje de cocina, libros o pinturas. Claro, estas últimas debían ser de tema religioso. Liduvina, ni corta ni perezosa, empezó a limpiar la cafetera con estropajo y jabón. Quedó reluciente, como nueva. La envolvió bien y, aprovechando que salía a comprar el pan, se acercó a la iglesia y le entregó el paquete al secretario del despacho parroquial, diciéndole que era para el rastrillo. Luego volvió a casa y empezó a preparar la comida. Hoy vendrían los chicos a comer y no quería que se le echara el tiempo encima. A los nietos, Barbarita y Francisco, de 8 y 6 años respectivamente, ya tenía pensado el menú especial para ellos, macarrones y albóndigas. Y para los mayores, su hijo Tobías y su nuera Leocadia, una caldereta de cordero. Pasaron una buena tarde y quedaron en verse la semana siguiente. Al domingo siguiente, Ceferino Urbina de Toro, su marido, salió de casa con sus nietos para comprar el periódico. No solía comprarlo habitualmente, pero los domingos, con los pasatiempos del suplemento, se entretenía y aprovechaba para comprar cromos a los niños, que los recibían con gran entusiasmo. Al pasar delante de la iglesia, se acercó a echar una ojeada al rastrillo. Allí había de todo, y estuvo curioseando entre varios puestos. En uno de ellos vio una cafetera, y se acordó de que su mujer le había dicho que la de ellos iba mal. Se aproximó al puesto y preguntó a la joven que estaba al cargo del mismo: ¿Cuánto vale esta cafetera? Son 65 euros, señor, dijo la joven. Tenga en cuenta que es para una buena causa, apostilló. Vale, me la llevo. Y sacó el importe de la cartera mientras que la joven la metía en una bolsa. Ya veréis qué contenta se pone la abuela, dijo a los nietos. Al llegar a casa le entregó el paquete a su mujer diciéndole: Toma, ya tienes cafetera. Me ha costado un poco cara, pero bueno. Liduvina cogió la bolsa y al sacar la cafetera casi se desmaya. Era la misma que días antes ella había llevado a la parroquia. Bien, pues ahora va a leer otro de los pocos varones que hay en el aula, porque casi todas las aulas que he llevado han sido mucho más las mujeres que los varones. Santiago Ibáñez, que es de los veteranos del aula de narrativa, está jubilado como funcionario del Estado. Antes fue catedrático de Física y Química de bachillerato. Como químico trabajó en el CNRS de Bourg-sur-Yvette, en l'Île-de-France, bajo la dirección del profesor Edgar Lederer, bioquímico director del Instituto de Química de Sustancias Naturales. Santiago, cuando quieras. Buenas tardes, muchas gracias a todos los que habéis asistido para oírnos y también gracias a nuestro director, profesor, en fin, la persona que nos está
orientando y dirigiendo en este proceso de aprendizaje en la narrativa. Efectivamente, como han dicho mis compañeras anteriores, nos da una palabra. Yo creo que la palabra que nos dio entonces, por el que hice yo este relato, es la orquesta. Los unos y los otros. Estábamos solos los 5 a la puerta del auditorio, nadie más en la calle. Unos minutos antes, los últimos miembros de la Orquesta Sinfónica se habían ido en taxis o en el metro. Era de noche y una ligera brisa fría conseguía que la sensación térmica fuese de algunos grados bajo cero. 5 minutos más y nos vamos. Alberto estará hablando con alguien sobre el concierto y cuando eso ocurre pierde el sentido del tiempo. Lo mejor será irnos y ya hablaremos mañana a la hora del recreo sobre la idea de hacer una orquesta juvenil en el instituto, dije a mis colegas. Callo, no te enfades, pero a nadie le gustan los plantones, contestó Brígida, jefa de departamento y compañera en el instituto de Alberto. Nos dirigimos a la estación de metro más próxima cuando aparecieron 2 coches negros que aparcaron suavemente a nuestro lado. Del primero salió un hombre alto, sin abrigo a pesar del frío. Llevaba un traje azul oscuro casi negro. Se identificó como Fructuoso y nos preguntó: ¿Son ustedes los profesores que han venido acompañando al doctor Alberto? Sí, somos nosotros. ¿Le ha pasado algo?, respondió Brígida, que en ese momento asumió el liderazgo del grupo. No, no se preocupen, pero hagan el favor de acompañarme, el doctor les espera. Nos repartimos en los 2 vehículos, 2 con Fructuoso y 3 en el otro. En menos de media hora paramos delante de una casona cuya puerta de entrada iluminaban los faros de los coches. La silueta del palacete la vimos contra la luz de la luna entre 2 nubes sucesivas. Enseguida apareció Alberto con los brazos abiertos, estrujándonos como si hiciese varios días que no nos veía, y dijo, señalando al caballero que permanecía en el umbral de la puerta: Daniel, estos son mis colegas del instituto, 3 de química y 2 de matemáticas. Son personas aficionadas a la música. Seguro que te van a encantar. En ese momento perdonamos a Alberto el plantón. Conocer a Daniel Barenboim justificaba cualquier espera y disipaba nuestro mal humor. Pasen, pasen, por favor. Tendrán hambre. Voy a decir a Fructuoso que prepare algo para picar mientras concretamos un poco más su proyecto. Siéntense, dijo con un fuerte acento argentino. Maestro Daniel, me siento profundamente honrada de estar con usted y creo hablar en nombre de mis acompañantes si digo que también lo están, expuso Brígida, todavía turbada por la sorpresa. Como estamos entre amigos, si no os parece mal, vamos a tutearnos. Sí, claro, tuteémonos. Pues Alberto, dijo el maestro, al que conocí en otro concierto en Madrid, me ha dicho que intentáis poner en marcha una orquesta formada exclusivamente por jóvenes del instituto y que ya tenéis a gente convencida. De esto hemos hablado los 2 mucho. Me gusta la idea que tenéis, por lo que he decidido, si no os parece mal, cubrir íntegramente la financiación inicial y para las cuestiones prácticas pediré ayuda a mi amigo el coordinador de orquestas juveniles de Venezuela. A mí me parece muy bien, respondió Brígida. Ese asesoramiento se ajusta a nuestras necesidades. Nuestros alumnos viven en un barrio obrero de una zona industrial, no tienen cerca ningún conservatorio de música en el que puedan apoyarse. Esto es lo negativo. A su favor están que son unos entusiastas de la música, aunque solo escuchen la pop. Nos vale así que los estudiantes de vuestro instituto sean analfabetos sinfónicos, es solo un acicate. Conseguiremos, trabajando en equipo, hacer de ellos unas personas con elevados conocimientos musicales. Y además nos entorpecerá el aprendizaje científico y humanístico curricular. El problema va a ser que hoy en Madrid las personas políticas, a las que sin embargo les suele gustar la música, no la consideran esencial para la formación integral de los escolares, dijo Alberto. Los responsables educativos suelen decir que facilitar formación musical en los centros públicos, como el Instituto de Villaverde Alto, es, con perdón, como dar margaritas a los cerdos. A pesar de la ducha de agua fría que nos acaba de dar Alberto, insisto en llevar a cabo vuestra idea, concluyó Barenboim.
Con estos mimbres se comenzó el proyecto que poco a poco fue creciendo con el apoyo moral de los padres y el entusiasmo de multitud de estudiantes. Aquello no solo sentó mal a los narcotraficantes, sino también a las autoridades educativas. Los unos decían: esta gente que se habrá creído, que pueden quitar tranquilamente el pan a nuestros hijos. Y los otros dijeron: no podemos consentir que la música baje la demanda de los centros privados concertados. Pues como habrán observado, hasta ahora hemos seguido un riguroso turno alfabético. Ahora vamos a saltar, porque después de Santiago me tocaba a mí, pero yo me voy a quedar para el último. La que nos va a deleitar ahora es Paloma Navarro. Paloma Navarro es administrativa en el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Majadahonda, licenciada en Derecho en la Universidad Alfonso Díaz el Sabio, abogada, profesora de Derecho Constitucional, colegiada como no ejerciente en el Colegio de Abogados de Madrid. Fue voluntaria de Cruz Roja de Juventud Majadahonda del 99 al 2004 y un título muy entrañable para nosotros. Tiene el título de taquígrafa mecanógrafa expedido por la Real Sociedad Económica Madritense de Amigos del País. Paloma, cuando quieras. Bueno, tengo un pánico escénico horrible, así que voy a intentar no embalarme, que es lo que suelo hacer cuando me entra el pánico escénico. Decir que, aunque no me acuerdo por qué hice este cuento, sí que recuerdo que había que elegir entre dos cuentos y este, entre mis compañeros, fue el más votado. Cosa que en parte me alegro, porque, por desgracia, el anterior cuento iba sobre un abuso sexual de un futbolista que se creía de más y, por desgracia, también me anticipé a lo que en un futuro muy cercano pasó. Así que, bueno, pues espero que os guste y espero no embolarme. Una visita inesperada. Tras días y días de lluvia, al fin el tiempo dio una pequeña tregua al corazón de Sofía. Sin dudarlo un instante, cogió el abrigo y se enrolló la bufanda para acoger con los brazos abiertos a los pequeños rayos de sol que brillaban por la ventana. Una vez en su banco favorito, sacó una pequeña bolsa de papel arrugada con migas de pan para disponerse, como siempre desde que se había jubilado, a dar de comer a las palomas. Daba igual cuántas y cuántas veces la llamara la atención por eso. Le encantaba, no estaba ya dispuesta a dejar de hacerlo. Nada más terminar la bolsa, se puso a cabecear, disfrutando ese sol que, pese al frío, le arropaba los mofletes con su calor plácido y reconfortante. Poco a poco, el manto de los recuerdos apareció. Ahí estaba ella, con sus 5 añitos, abriendo el regalo de su tía Marta. Una muñequita de trapo hecha ganchillo, con más amor que cualquier otro regalo que hubiera recibido en su vida. Ese recuerdo se desvaneció para dar paso a ella, en su primera comunión, con la madre enojadísima por la cara de asco que había puesto al recibir la hostia consagrada. Tras eso, otro nuevo fundido. Esta vez estaba con el amor de su vida, Marcos. Él tenía el semblante serio, algo bastante raro en él. Entre lágrimas le decía que su fe era más fuerte que cualquier amor terrenal, que consagraría su vida a Dios. Ella notó con este recuerdo cómo los ojos, cual si ríos irrefrenables se trataba, brotaban unas frías y saladas lágrimas que le llenaban la comisura de sus labios, dejando un sabor salado. Sacó el pañuelo de bolsillo, dándose el permiso para autocompadecerse unos minutos, llorando a moco tendido, sin importar si alguien podía estar mirando o si entendería el porqué de su llantina. Cuando al fin logró soltar ese nudo que le atenazaba el pecho, volvió a cerrar los ojos, dejándose de llevar de nuevo por los recuerdos. Allí estaba ella, con su vestido rojo, ese que apenas rellenaba por el hambre, ese que le bailaba, ese que se ponía solamente los domingos para no desgastarlo. Llevaba una venda alrededor de los ojos. Brillaba el sol, como hoy, pero el calor era muy intenso e invitaba a ir a la sombra.
A sus oídos volvieron esas voces. Listos, apunten. De pronto, unas pisadas. Una voz conocida, la fragancia. Un fuerte respirar de alguien que sin duda había corrido con todas sus fuerzas para llegar a tiempo. No necesitó oír su voz para saber quién era. Hubiera reconocido esa fragancia en cualquier lugar del mundo. Era Marcos. El silencio de los años había borrado de su memoria el resto de la conversación. Tan solo recordaba: por favor, no la maten. Es una buena chica. Tras eso, tal vez por bondad, o por no atreverse a contradecir al párroco, le habían quitado la venda. Se vio cayendo desmayada y despertándose con los muelles de su cama clavándose en la espalda. Había esquivado la muerte, no cabía duda. No pudo esperar más para vivir. Sentía que la vida era algo fugaz, que podía irse en cualquier momento. En esas ansias irrefrenables de vivir apareció Francisco. Posiblemente el hombre más serio del mundo, también el más aburrido, pero más perfecto que en una estatua griega, con el corazón más grande que hubiera visto, después de, por supuesto, Marcos. Ahora estaba en el paritorio. Una mujer de semblante serio le trae a la que ahora se convertiría en el amor de su vida, Claudia. La pequeña es de armas tomar. Ya desde ese día no para de llorar con una intensidad que hace que parezca no haber ni un solo niño más en toda la planta. Siguiendo la senda guerrera, no haría ni caso a las recomendaciones de su madre sobre las carreras con futuro. Escogió Bellas Artes. Ahora es profesora de dibujo en un instituto y tiene que admitir que si no es la persona más acaudalada que conoce, sí que es sin duda la más feliz. Aunque el momento que la vio más resplandeciente es cuando le dio un beso en la mejilla y la dijo: vas a ser abuela. Jamás la había visto brillar así, pese a que siempre había brillado de una forma espectacular. De pronto, Sofía comenzó a sentir un frío repentino. Miró el cielo. No parecía pero parecía igual de despejado que antes. Observó los árboles, que seguían igual de apacibles. Miró a su alrededor, hasta que vio a una mujer de negro que la miraba fijamente. Era ella, no cabía duda. Sus largas manos huesudas, su larga capa negra hasta los tobillos, su mirada inexpresiva y su guadaña resplandeciente. Intentó alargar el brazo para tocar el pecho de Sofía, pero no estaba dispuesta. No hasta conocer a su nieta, ni hablar. No pensaba irse con aquella damisela. Con cierta tensión le dijo: buenas tardes. Sé que te hace mucha ilusión que vaya contigo, pero lamento decirla que hoy no es el día. La dama o muerte, que no entendía la ironía, quedó bastante perpleja ante semejante afirmación. Ella no estaba acostumbrada a que la contrariaran. En todo caso, en algún momento recordaba que le habían rogado, pero jamás de los jamases nunca nadie le habló con tanta serenidad. La muerte se acercó lentamente a aquella extraña mujer. Momento en el que repentinamente la mujer cogió corriendo uno de los múltiples y serpentantes caminos de aquel enorme jardín. Lamentablemente, la muerte tropezó con una rama. Lo cierto es que no estaba acostumbrada a tener que correr detrás de nadie, menos aún de una mujer tan mayor. Estaba entre abochornada, furiosa y avergonzada. Maldita jubilada con su zumba, pensó la muerte para sí. Tras eso, se quitó el polvo de su hasta entonces impoluta túnica. No solo aquella maldita mujer la estaba haciendo darse la carrera de su vida, sino que para colmo se le había hecho un agujero en su túnica favorita. Creía que lo había visto todo, cuando la muy asquerosa empezó a coger piedras del camino, tirándolas sobre su cabeza. La muerte se enfadó como nunca. «La voy a arrancar la cabeza. ¿Qué se habrá creído esta mujer?», pensó, y arrojó la guadaña varias veces contra la cabeza de la mujer. Pero los reflejos felinos de esta eran aún más impresionantes que su capacidad pulmonar. Lo intentó durante varios e interminables minutos, hasta que al fin, con la mayor de las vergüenzas, se desvaneció como había llegado, aunque con varias costillas rotas y un agujero enorme en su túnica favorita. Pero nada fue peor que la dignidad perdida. ¿Se le ha notado a Paloma el pánico este que decía que tenía? Porque no se le ha notado mucho. Yo recuerdo que cuando yo empezaba a hablar en público, aprendí una cosa que lo aprendí en una película británica.
y es un señor que decía, tú no te preocupes, uno que iba a empezar a hablar en público, dice, no te preocupes, cuando te pongas delante del público, el público hará más de la mitad para que las cosas salgan bien. Y es verdad, porque a nadie le agrada decir, esto va a ser un petardo. Y aunque lo sea, lo disimula uno como puede. Así que si tienen que hablar alguna vez en público, no se preocupen, sigan para adelante. Porque hay gente que es muy experta en este terreno. Me estoy acordando de una cosa que decía Jardiel Poncela, de un escritor de su tiempo. Decía, es una persona admirable, se pone a escribir, no se le ocurre nada y sigue. Así que tranquila, Paloma, que no se te ha notado nada del pánico escénico. Ahora va a leer para nosotros Pilar Rodríguez. Pilar Rodríguez me dio una sorpresa porque cuando me mandó su currículo, lo primero que ponía era caucense. Me fui enseguida al diccionario a ver que era caucense y me enteré que era de coca. Ella dice de sí misma, lo primero dice caucense, la jubilación me ha permitido dedicarme a una de mis grandes aficiones, escribir. La otra es leer. Me concedieron el primer premio en el concurso de microrrelatos Bibliobuses 2022, otorgado por la excelentísima Diputación Provincial de Segovia. En enero de 2024, la revista Marie Claire me publicó un microrrelato de la serie de la sesión de Cultura, el microrrelato. Pilar, cuando quiera. Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. Y como ya han dicho mis compañeros anteriores, en nuestro taller hay una palabra sobre la que escribimos, o una frase, en este caso es punto de fantasía, que a mí me pareció una frase preciosa y creo que se le ocurrió a nuestro compañero Luis. A Monse. Explico un poco lo que es punto de fantasía. Punto de fantasía o punto de estima. Lugar en el que se fija en una carta de marear la ubicación de una embarcación, dependiendo de la experiencia del piloto, deduciéndola únicamente del rumbo seguido y de la distancia recorrida, sin astrolabios ni sextante. Comienzo el relato. Cada mañana, hace más de un año, Carlos se sienta en el escritorio, enciende el ordenador y abre una hoja de Word nombrada Cosas que no sirven para nada. A continuación, iluminada por la perniciosa luz azul de la pantalla, ante él se muestra, impúdica como una cortesana, desafiándole a cubrirla con la imaginación una página en blanco. Extiende sus manos sobre el teclado. Cuando las retira, pasada más de una hora, la hoja sigue tan virginal como un recién nacido. Finalmente, se pierde en el insondable mar de Internet y navega. Navega por la literatura, grandes clásicos, poetas malditos, aclamados poetastros, golpe de timón y se adentra en unas coplillas que cantan amargos pesares, como los suyos. Regresa a la página en blanco. Con furia, baja la tapa del ordenador. A la mañana siguiente, el mismo rito. Esta vez busca en profundidades abisales donde la luz pide permiso para entrar y no siempre se le concede, donde solo monstruos sin ojos ni huesos habitan, y se siente ciego y blando como ellos. Con desgana, cierra el ordenador. Hoy, apenas iniciada la navegación, vira hacia un lugar desconocido y queda varado en un lugar llamado Carta de Marear. Se sumerge en un mar de términos náuticos que le son ajenos y que saltan ante él como peces voladores. Mentalmente dibuja su propia carta de marear y, sin fijar su punto de fantasía, pone rumbo a la página blanco y escribe: No me sirve de nada vivir pendiente de ti toda la vida. Erré al fijar mi punto de fantasía en tu corazón. Allí me resguardé, dejándome mecer por el canto de sirenas que eran tus palabras. No me cuidé como Ulises de amarrarme al palo mayor y ahora pago mi atrevimiento. No me sirve de nada vivir pendiente de ti, pero sigo pagando mi deuda. No me sirve de nada vivir asomado a la locura. No me sirve de nada romper mi carta de marear. No me sirve pegar de nuevo sus pedazos. Ojalá el tiempo salde mi deuda. Ojalá algún día regrese la cordura. Ojalá algún día pueda tirar los pedazos al mar. Ojalá algún día pueda no vivir pendiente de ti.
Haría del universo mi carta de marear, libre de puntos de fantasía. Sin leer lo que había escrito, pulsó el icono de guardar documento y casi con veneración bajó la tapa del ordenador. Mañana izaría velas, comenzaría una nueva singladura y navegaría por ese universo íntimo e inquietante que siempre es, para quien escribe, una página en blanco. Pues ahora tendría que leer Mercedes Sallé, que es una pena que no haya venido, porque es una de las voces más hermosas que tenemos en el aula y además una excelente actriz. Pero a esto sí que es pánico escénico, porque a pesar de que iba a leer, iba a grabar su lectura y la íbamos a poner a través de un pendrive, hasta eso le ha entrado pánico. O sea que me ha dicho, no voy. Bueno, pues no venga. Es una pena que no venga porque yo no me había traído su relato por si a última hora, pues nada. De manera que lo sentimos muchísimo. La próxima vez trataremos de convencerla. Ahora va a leer para ustedes Manuel Sevilla. Manolo tiene uno de los currículums más interesantes de los que van a ver esta tarde. Nació en Madrid, concretamente en Canillejas. Con 13 años de edad, en 1966, trabajó de botones en una juguetería de lujo en Madrid. Posteriormente fue aprendiz de marroquinero y llegó a encargado de fabricación. Con 40 años de edad obtuvo el título de maestro industrial y terminó su vida laboral como agente técnico de ventas en una multinacional. O sea que Manolo ha vivido de todo. En 2002, su pasión por la historia y sus continuos viajes le llevaron a conocer la recreación histórica que lleva practicando desde entonces. Deberían ustedes ver a Manolo con su uniforme del siglo XIX, de dragón, ¿es, Manolo? De la media guardia francesa. De la media guardia francesa. Espectacular, no debían perdérselo. Manolo, cuando quiera. Bueno, vamos a ver. Bueno, gracias por estar aquí. A mí me gusta la historia y mi historia se llama La Lechera. Era una tarde de otoño, en aquel 1965, cuando soy una voz. Manolo, Manolín. Yo lo oigo, pero no la escucho. Era mi madre, pero como era la primera vez, yo sigo jugando con los amigos a las bolas. Rodilla en tierra, con calzona corta y unas sandalias sin calcetines. Bueno, el que tenía sandalias. Otros tenían aquellas alpargatas de lona con suela de esparto. Yo, por lo menos, si daba un tropezón, no me destrozaba ningún dedo del pie. Manolo, recoge a tu hermana y veniros para casa que ya han encendido las farolas de la calle. Esta vez nada de Manolín. Manolo, ¿y con qué tono de voz? Que no daba lugar a dudas. Busca a mi hermana que estaba jugando con las amigas al truque y nos vamos para casa. Al llegar aún me queda algo que hacer. Sobre una mesa camilla se encuentra la lechera de aluminio con la tapa y el dinero, no recuerdo el importe. Varias monedas de peseta. Cojo la lechera, me dirijo a la puerta y escucho que te echen la chorretá. Camino de la vaquería del señor Urbano, andando por una calle pobremente iluminada, paso por la puerta de una corrala de vecinos que viven en un patio donde hay varias casitas bajas. Normalmente vive una familia en cada una de ellas. Primero hay que pasar la puerta de calle, un bloque de 2 plantas con pasillo donde vive la señora dueña con su marido, el señor Zumajo. Son amigos de mis abuelos. Yo siempre pensaba en el retrato que tienen en el salón de su casa. Un cuadro enorme con la fotografía de un señor vestido de militar, el uniforme de oficial alemán que llevaron los voluntarios de la División Azul y que murió allí. No lo podía evitar, me venía a la cabeza una foto de un libro que tenía mi abuelo, Manuel. Se lo había regalado un americano que vivió en España y se había marchado para Estados Unidos. Mi abuelo le llamaba Leverín, vaya usted a saber cómo se diría en su idioma. El libro se llama ABC Medio Siglo 1905 al 55. Yo tengo uno, aún se puede comprar de segunda mano. En una página había una fotografía, todo nevado, y un nido de ametralladoras hecho con troncos de pino, y ramas cubriendo el techo, y 2 soldados con una MG apuntando. A pie de foto pone lo siguiente: soldados de la División Azul a 40 grados bajo cero, esperando al enemigo. Por fin llegó a la puerta del despacho de leche.
una puerta de madera con un escalón de bajada por dentro, unos 3 metros de largo por otros tantos de ancho, y un mostrador de ladrillo enfoscado bastante alto para mi estatura. Allí está el señor Urbano, doy las buenas noches, pongo la lechera en el mostrador y le digo, 1 litro de leche, por favor, y dice mi madre que me echa la chorretá. La chorretá era un chorrito de leche que añadía el lechero después de vaciar la jarrilla de litro con la que medía la leche. Yo no tenía la conciencia tranquila. Mis amigos y yo la noche tarde pasada, como otras anteriores, nos habíamos metido en el corral de la vaquería donde había un cobertizo de unos 15 por 20 por 10 metros que era donde guardaban la paja para dar de comer a las vacas. Las balas de paja subirían hasta los 4 metros fácilmente y nosotros nos habíamos ingeniado haciendo túneles por dentro de la paja. No éramos conscientes de que un derrumbe nos habría dejado sepultados, lo que habría supuesto nuestra muerte por asfixia. Una vez dentro ya teníamos allá a los vaqueros con los perros. Entonces empezaba un combate dialéctico de amenazas, insultos, hasta que se cansaban y se marchaban. Al final podíamos salir corriendo hacia el portón del corral, que siempre estaba abierto porque no cerraba una hoja de la puerta, y salíamos en tromba. Pero aquella vez fue una trampa, nos estaban esperando en la calle, al otro lado de la puerta. Uno de ellos, el señor Román, era amigo de mi padre, con la moto Guzzi, la tenía arrancada para tener luz y vernos salir. Nos habíamos puesto pañuelos en la cara como si fuéramos a atracar un banco, para que no nos conocieran. Al pasar a la altura de uno de ellos, un hombretón me suelta una bofetada con la mano abierta. La veo venir y me agacho, pero se la llevó mi amigo que corría a mi lado. Yo con toda la furia remeto contra la moto, le doy una patada en el depósito y la derribo. La moto se acelera al caer al suelo y comienza a dar vueltas sobre sí misma como una loca, a punto de griparse, y el dueño aullando, desencajado, como un poseso intentando pararla. Con aquel escándalo y en medio de la densa polvareda, logramos salir estampida por el portalón. Ese fue el motivo de que esa noche no repitiéramos la fechoría. En medio de mis pensamientos entra en el despacho el tal señor Román y me mira. El señor Urbano dice de pronto, ¿no será este uno de los de la paja? Yo no tuve fuerzas ni para negar con la cabeza. A esto el señor Román dice, no, este es el hijo del Kiko, es un buen chaval. Doyme de vuelta, digo, adiós, hasta mañana, y salgo por la puerta. Yo creo que levitando, y las sombras de la noche me arroparon. Muy bien, pues gracias a todos. Lo habéis hecho muy bien, con pánico, sin pánico y con todo. Ahora me toca a mí. Estamos aquí un poquito estrechos. El culpable del título de este soy yo, precisamente, que fui el que puso el tema. El tema es la orquesta. Tiene una dedicatoria para Almudena Rivas, doctora en armonías. Almudena Rivas es miembro de la Junta Directiva de la Matritense y es doctora en música. Chiano Morani no cabía en sí de alegría. Ayudado y urgido por su madre, estaba recogiendo sus enseres más imprescindibles y amontonándolos en su pequeña maleta. La verdad es que no se lo creía, aunque su vida en realidad era increíble. Desde la cima de sus 25 años contemplaba la senda de su existencia que había recorrido a saltos como un impala. Chiano Morani paró un momento de hacer su equipaje y sonrió recordando al primer salto de impala de su vida, que lo catapultó desde su aldea, sabiendo apenas leer, hasta la agencia turística de safaris fotográficos. Lejos quedaban los tiempos en que se movía por el Serengeti acompañando a los turistas. Entonces fue cuando le valió el haber nacido entre Narok y Callado, al borde de la gran llanura. Se podía entender con sus paisanos en Kikuyu y en Lujiar. También podía hacerlo en inglés, pero sospechaba que hablando con ellos en sus propios lenguajes, añadía un toque exótico a las explicaciones que traducía para los blanquecinos y boquiabiertos recién llegados.
sobre las tradiciones de la tierra o las costumbres de los animales. Ted Rollinson, el gerente del flamante Hotel Boma Inn de Nairobi, pronto se percató de las habilidades de Keanu Morani. Inmediatamente se lo viró a la agencia, lo empleó como guía para los safaris fotográficos que organizaba el hotel, lo asignó a grupos entre los que se encontraban personas de algún renombre. Este fue el segundo salto de Impala de Keanu Morani. Un sofocante atardecer de julio, a la vuelta de un polvoriento safari, Sir Edwin Taylor, director técnico del zoo de Chester, abordó a Keanu Morani mientras descargaban el jeep. Sin preámbulo alguno, le propuso incorporarse al personal del zoo como auxiliar del sector de animales de sabana. No necesitaba más formación de la que ya había demostrado. Su madre le metía prisa a Keanu Morani para que no perdiera el avión. Ahora se preparaba para su tercer salto de Impala. Este sí que prometía ser un gran safari. La ciudad de Chester terminó de cautivar a Keanu Morani. Sus calles llenas de tiendas lo deslumbraban, y las casas del barrio antiguo, con sus entramados Tudor, le evocaban los complicados diseños del arte Yonga. En cuanto tuviese tiempo, escribiría a su madre con su trabajosa caligrafía, describiéndole tanta belleza. La mañana en que lo recibieron en el zoo, completó el hechizo. Recorrió embobado las 45 hectáreas pobladas por más de 3.000 animales y se emocionó al comprobar cuántas especies en vías de extinción se reproducían allí con éxito. Al cabo de un mes, Keanu Morani ya estaba familiarizado con su nuevo trabajo y el primer fin de semana que libró se dirigió gozoso y de punta en blanco, con su primer salario en el bolsillo, a disfrutar de la ciudad. El discreto verano inglés dotaba al ambiente de una temperatura apacible. Al llegar a Grosvenor Park, justo al lado del antiguo anfiteatro romano, advirtió cierta aglomeración. Pequeños grupos marchaban hacia un edificio de gran capacidad y aspecto provisional. Picado por la curiosidad, Keanu Morani compró su entrada, ocupó uno de los asientos entre la multitud y esperó. Ante sus ojos se abría un gran espacio poblado únicamente por sillas. Desde las puertas laterales de aquel espacio comenzaron a desfilar hombres y mujeres ataviados de negro, portando extraños objetos que no lograba identificar. El corazón le dio un vuelco cuando, en último lugar, apareció un hombre arrastrando un carrito con 2 grandes timbales. Por fin, pensó alborozado, allí habría música, y su esperanza no se vio defraudada. De los distintos objetos en manos de hombres y mujeres que ya ocupaban sus asientos frente al público, comenzó a brotar un caudal de sonidos que envolvió a Keanu Morani como un huracán. Mezclados como los sonidos en la selva, podía oír el canto agudo del pigargo, el hondo rugido del león o el susurro del río, unas veces como el dulce eco de los arroyos y otras como el bramar de las grandes crecidas. Súbitos relámpagos sonoros acuchillaban de improviso el aire. Por un momento creyó distinguir el poderoso barritar del elefante, y al momento el relincho de las cebras en celo, mezclado con el canto de la lluvia sobre la sedienta sabana. Keanu Morani se sentía nadar en la corriente de resonancia y así ecos como un regocijado pececillo en un inabarcable festival de gozo. Cuando de pronto el festival se detuvo en seco, Keanu Morani se tambaleó presa del vértigo. Todos los hombres y mujeres se pusieron en pie como animados de un profundo respeto ante la aparición de un hombrecillo que portaba una varita en su mano derecha. El hombrecillo se encaramó sobre una plataforma, los miró a todos, alzó su varita y ante los ojos y los oídos de Keanu Morani surgió el caos. En un momento desapareció la inmensa riqueza de instantes atrás y un fragor horrísono inundó la sala. Era como el aullar del viento por las gargantas del lago Baringo, que sepultara bajo su estrépito las anteriores cadencias, reduciéndolas a una maraña informe y atronadora. Miró a izquierda y derecha y, para su sorpresa, vio la admiración y el deleite en el semblante inmóvil de sus vecinos. Sorprendido, devolvió su atención a la orquesta. En un segundo de lucidez recordó que cuando los grandes rebaños, todos los animales, se detienen y miran de repente en la misma dirección, algo importante está ocurriendo o a punto de ocurrir.
Prestó atención a las baraondas y poco a poco en su interior empezó a comprender. Aplicó su oído, entrenado en distinguir los ruidos de la naturaleza, y enseguida pudo discernir entre la aparente confusión el ulular de las flautas y oboes, el susurro de las trompas y fagots, el canto de los violines y los chelos, la fuerte voz de las trompetas y el retumbar de los timbales. Aguzando un poco más su escucha, le pareció descubrir algo que solo un espíritu avesado sería capaz de revelarle. Los sonidos hablaban, y más aún, como los animales y los hombres conversaban entre ellos. Sobrecogido por su hallazgo, Chiano Morani guardó un ávido silencio, y cuando la orquesta enmudeció y el hombrecillo saludaba secundado por los hombres y mujeres de negro, Chiano Morani se puso en pie de un salto y aplaudió con toda su fuerza, mientras las lágrimas corrían hasta empapar su camisa nueva. Bueno, pues... Uy, por Dios. Pues nosotros hemos terminado. Ahora les queda a ustedes las preguntas que quieran hacer, o los comentarios que quieran hacer, o el silencio que quieran experimentar. Pues adelante. A ver. ¿Qué diferencia hay entre relato y cuento? Pues en el relato vale la descripción, es relato cualquier descripción de un sentimiento, de un paisaje, de algo que le ha sucedido a alguien. En el cuento tiene que haber lo que se llama un conflicto, que es lo que pone en marcha la acción del cuento. Y a partir de ahí es cuando después tiene que haber un final. Con cuidado de que el final no tenga moraleja, porque si tiene moraleja ya no es un cuento, es una fábula. Entonces, ese es básicamente el cuento. Después hay muchísimas variantes. A Vladimir Prop, que era un ruso que se apoyó muchísimo el tema, descubrió que en todos los cuentos populares, hay hasta 33 elementos que se repiten constantemente. No los 33 a la vez, pero cuando coge un esquema se cumplen todos a la vez, ¿no? Y claro, eso da para muchísimo, porque luego estos elementos van por pareja. Por ejemplo, el premio el crimen del malo lleva aparejado el castigo. Y entonces cuanto más se estire el tiempo entre el castigo y entre el crimen y el castigo, más crece la tensión del cuento. Entonces hay que tener cuidado de no pasarse tampoco, porque lo que no se puede, nosotros en el aula tenemos una serie de tips de un libro que les recomiendo si quieren alguna vez dedicarse a escribir cuentos, que se llama ¿Cómo se escribe un cuento?, de Guillermo Samperio, y ahí da unos puntos muy concretos para explicar lo que es un cuento y cómo se escribe un cuento. Entonces, una de las cosas que siempre, y nosotros procuramos aplicarlo en el aula, es que es siempre mejor dejar cosas de menos que de más. El cuento tiene que ser intenso, porque si no es intenso ya no es un cuento, ya se puede difundir en una novela. Y sobre todo hay que tener en cuenta una cosa que decía Voltaire. Decía, si la manera más segura de aburrir a la gente es contárselo todo. Y es verdad, como te pongas a contarlo todo, la gente se aburre, cierra el cuento y adiós. No sé si he contestado tu pregunta. Muy bien. ¿Más preguntas? Parece que no hay más preguntas. Comentarios. Pueden preguntar, puede que sepa contestar o puede que no. Y le pueden preguntar también a los lectores. Claro. A mí me ha gustado mucho bueno, lo de mi hermana me gusta todo.
Claro. ¿En alguna persona en concreto? Bueno, sí, yo creo que se oye bien, ¿no? No, es para la grabación del vídeo. Ah, perdón, bueno, hola. No, si se había inspirado en alguna persona si te habías inspirado en alguien en concreto o en alguna vivencia tuya personal. Bueno, muchas gracias. ¿Sí se oye? Sí. Muchas gracias. La verdad es que no me inspiré en nada. Hay veces que me pongo delante del papel y digo, bueno, a ver, las luces. Y entonces pensé pues que las luces de Navidad eran una cosa como muy manida y tal. Y dije, bueno, pues que alguien tenga buenas luces, malas luces, y de ahí por ahí salió todo. Entonces, pues bueno, por eso fue. Gracias. Sí, porque una de las cosas que hacemos en el aula es que las palabras que se dan sirven de disparador. No es que haya que escribir sobre esas palabras, sino que a eso te sugiere algo. Y si te sugiere otra cosa, pues te sugiere otra cosa, ¿no? La primera vez que yo me incorporé al aula, que fue en 2009, o sea que ya llevo tiempo, me llamó muchísimo la atención porque yo no sabía nada de esto, claro, de que había una palabra, había una frase, y cuando ya terminaron todos de leer, todos los que estaban allí, dije, bueno, ¿y por qué todos escribís sobre, no me acuerdo exactamente lo que era, por qué todos escribís sobre esto, sobre alguien que llega, alguien que llega a un sitio y encuentra en un baúl algo? Y entonces me dijeron, no, es que Alejandro nos pone aquí unos deberes y entonces nosotros tenemos que escribir. Y lo que sí que me llama la atención, que aunque sea una palabra, sea una frase, sea lo que sea, los cuentos no se parecen en nada, son completamente distintos. Entonces eso es una cosa, yo creo que es muy enriquecedora. Nosotros hemos hecho este ejercicio, lo llevamos haciendo incluso para escribir libros enteros de relatos. Y un día, porque se le ocurrió a la mujer de uno de los tres que participábamos, dijo, anda, coger estas palabras y escribir sobre ellas. Bueno, nos salieron 13 relatos, 39 relatos, claro, 13 por 3, éramos 3 los escritores, nos salieron que no se parecían en nada, pero en nada, ¿no? Y eso es una cosa buena. Hay formas de provocar la escritura bastante inocentes, que sacar buscar así la primera palabra que salga. O también tenemos unos dados que se tiran con figuritas por los costados y con las figuritas que salen hay que escribir un cuento. Y luego el peor que hay es que hay uno, que chino tenía que ser, es un sistema chino, que se llama El sueño de una orquídea, que tiene 3 columnas, una de sujetos, otra de verbos y otra de acciones. Y puede ser terrible. Pues uno, por ejemplo, fue una dama duerme en la celda del monje. Y entonces ahí puede pasar cualquier cosa. O un carnicero pelea en mitad de la calle. Un mendigo pelea en mitad de la calle. Y se pone uno a escribir, lo importante es no dejarlo. Si una vez que se pone uno a escribir, escribe lo primero que se te ocurra y ya luego irás borrando, porque una cosa han terminado creyéndose casi todos los del aula es que escribir es corregir. Escribir es corregir y sobre todo disfrutar. Si cuando te pones a escribir, en un momento te das cuenta que estás haciendo los deberes, para y cuando te disfrutes otra vez vuelve, porque si no te puede salir un muermo horroroso. Así que, dime. He leído Crónica de una muerte anunciada unas 15 veces. Sí. ¿Es una novela corta, una obra maestra de la novela corta, o es un relato? Es una novela corta. Es una novela corta. Pero es magistral, ¿eh? Sí, magistral. Porque además te vas dando cuenta que ese tío que lo van a matar, que como no se quita del medio, hasta que se lo cargan, claro. Sí, es un... No se molesta
lo has matado, dice. Sí, efectivamente. Hay una de Julio Cortázar, que es Rayuela. Rayuela, que lo puedes leer empezando por un lado, empezando por otro. Rayuela, Julio Cortázar dice que él no tiene jamás empieza con un esquema, sino que empieza a escribir, que no empieza con un esquema para escribir sus cuentos, que él empieza a escribir y le van saliendo las cosas. Que es un sistema que yo personalmente recomiendo porque es el que uso, porque no me sale de otra manera. Como me ponga a esquematizar, no me sale nada. Porque me pongo a hacer la tarea, entonces ya no disfruto. Lo malo es que a veces se relee, que eso puede llevar cambios, ¿no? Claro. Llega la inspiración. Claro. Si luego relees, al día siguiente... Claro. Y eso que pasa en el cuento pasa muchísimo más en poesía. En poesía se puede tirar 2 meses con un poema en el bolsillo, porque me parece que Mauriac decía, un poema no se acaba nunca, un poema se abandona. Y con un cuento puede pasar casi lo mismo, porque dice uno, ya está bien. Yo quería aprovechar para comentar 2 recomendaciones que me hizo Alejandro al empezar en su aula, que me han servido de mucho. Una es no elegir excesivos personajes. Yo normalmente como mucho incorporo 2 o 3, porque si no se me escapa mucho el relato al tener que dominar a más personajes. Y luego introducir los diálogos, porque creo que eso da mucha agilidad al relato. Y también me preocupa bastante siempre la primera frase, porque yo creo que hay que jugar un poco entre igual dar una mini pincelada de lo que va a suceder o al contrario, despistar igual al lector. Yo procuro reflexionar bastante con la primera frase, que a veces es la última que escribo al finalizar un relato, y corregirlo. Gracias. Ahí pasa una cosa, a mí me recuerda lo de escribir un cuento o un relato, me recuerda mucho cuando nos hacían los trajes en los sastres, que llegaba uno a probarse y el sastre de pronto le arrancaba una manga. ¿Qué ha hecho este hombre? Y bueno, yo se lo ponía otra vez. Luego le quitaba un bolsillo y lo ponía a otro lado. Y con los cuentos hay que hacer lo mismo muchas veces, con los relatos hay que hacer lo mismo. Dice, uy, esto fuera, uy, esto no, esto está mejor aquí, esto está mejor allí. Y cuando después no se ven las costuras, después lo que se ve es el traje hecho, entero. Bueno, ¿algún comentario más? Último. Sí, venga, Luis. Escribir es muy fácil, solamente hay que borrar las palabras que no están bien puestas. Exactamente. Y nada más. Hay una en la Dorotea, me parece que es de Lope de Vega, hay un personaje que le hace una pregunta a otro y le dice, ¿y usted cómo compone? Dice el otro, ¿cómo compongo? Leyendo, y lo que leo imitando, y lo que imito escribiendo, de lo que escribo borrando y de lo que borro eligiendo. Y no hay otra. Fíjese, leer, dice, es que tú te pareces muchísimo al estilo de no sé qué. Claro, es como cuando empiezas a escribir, tienes un cuaderno de Rubio y escribes como dice las letras de Rubio, después ya vas cogiendo tu letra. De todas formas, lo que más me ha llamado la atención desde que he empezado con Alejandro es que es difícil escribir, pero no porque se te ocurra o no se te ocurra, que no se te ocurre, no porque corrijas más o menos, que corriges mucho, sino porque es tanta la oferta que en este momento existe de temas que tienes que capturar la atención del lector desde el primer momento. Si no lo capturas en el primer párrafo o en el segundo como mucho, existe una serie en televisión, claro, existe una música que están haciendo, existe un plan con los amigos para salir. Tienes que tener como objetivo el capturar la atención del lector en el primer párrafo, en las primeras líneas, mantenerla a lo largo del relato y darle un golpe, darle un bofetón al lector en el último párrafo, cuando ya te despides, para que se le quede un buen recuerdo y en sí el próximo relato lo coja con más ganas. Si no lo haces así y escribes una página preparando lo interesante para la segunda página, probablemente el lector no te llegue.
se aburre y dice, me voy a ver el Netflix, que hacen una cosa maravillosa. Seguramente. Entonces, muy bien, pues muchas gracias, damas y caballeros, por haber venido, y esperamos que no sea la última vez que nos veamos y que la próxima vez traigan a alguien más. Bueno, Alejandro. Bueno, vamos a cerrar, si me permiten, como es debido a estas cosas. Vamos a recordar los nombres de los intervinientes y sus obras, que es lo pertinente, ¿no? Así que nada, enhorabuena a todos y muchas gracias por formar parte, bueno, de este aula de narrativa que, como ha contado Alejandro, la verdad es que yo no sabía que tenía tan larga trayectoria. Yo esto lo descubro ahora. Sé que empezó con Fátima aquí, pero no sabía que tenía tantos años antes, la verdad. Tenía muchos años. Así y que antes teníamos otro taller en casa, casi desde la misma época, y en casa hacíamos otras cosas. Pues hombre, yo espero que dure muchos más años aquí y bueno, ya saben todos. A mí lo único que me parece un poco, me gusta, a ver, yo sé que es por practicidad o porque es mejor online, porque así cada uno no se tiene que desplazar hasta el centro de Madrid y tal, pero hombre, yo creo que igual el aspecto así de, no sé cómo decirlo, humano, de espacio, igual, y para crear también más vínculo, ¿no?, con la matritense. Pero bueno, esto ya lo dejo a vuestra elección, claro. El día que deje de ser online me apunto. Bueno, aquí tenemos una opinión, por ejemplo. Yo lo que sí quería pedir es que no coincidiera con otra conferencia aquí en la Matritense. Sí, yo... Entonces, Aquí tenemos que entonar el mea culpa, sí, tenemos que reorganizar un poco para yo, aunque el batiburrillo de actividades que tenemos ya es una cosa infernal, pero hay que encontrarle, vamos, yo si se decide que se haga presencial, le buscamos un sitio y por supuesto una hora solo para el aula, claro. Sí, y además es que creo que hay que potenciar la presencia del aula de narrativa en la matritense. Y para esto, ya adelanto aquí, yo como me busco novedades en la medida de lo posible, tenemos una iniciativa que creo que va a ser interesante y que por supuesto el aula de narrativa tiene que participar, porque esto es obligado. Resulta que como estamos intentando incorporarnos a todas las actividades que se hacen en Madrid de manera, digamos, oficial, más que nada porque es una manera de participar en la vida de la ciudad y además porque hacen propaganda el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y esto nos viene muy bien. Pues bueno, nos hemos metido este año en la Noche de los Libros, que es la primera vez que lo vamos a hacer. Parece que funciona similar al Madrid de otra mirada, con lo cual espero que estará bien organizado, porque esto depende también un poco del Ayuntamiento en este caso. Entonces es el 19 de abril, el viernes 19 de abril. Empieza pues más o menos a la hora de siempre, y lo que pasa es que esto se alarga, en teoría, como es la noche, hay gente que acaba a la 1 y las 2 de la... No vamos a acabar tan tarde, obviamente. Pero, hombre, la idea es, hay una presentación de libro ese día y luego la idea es hacer una lectura similar al tema, o sea, similar a lo que hacemos el Día del Libro, que ahora les hablo de eso también, que saben que aquí lo que se hace todos los años es pues que cada participante espontáneamente trae un texto y lee el texto de su elección durante 5 o 10 minutos. Bueno, pues en la Noche de los Libros ponen un tema cada año. Y este año el tema es más o menos algo así como la intimidad del hogar. El libro en la intimidad del hogar, que según he entendido yo. Ya nos mandaremos los datos más precisos, pero bueno, ese sería el tema sobre el que habría que buscar un texto. Entonces, esa es la idea. Primero presentación del libro de Juan Ignacio Ferrandiz Avellano, que ya saben, el Club de Lectura, eso es, el director del Club de Lectura, y luego este otro acto en el que a lo mejor participa también alguien de la Escuela de Escritores, que saben que hemos hecho un convenio reciente. Bueno, ahí vamos a ver qué tal sale y vamos a ver si los demás años ya continuamos y lo vamos mejorando. Y luego está el Día del Libro, que es el 23 de abril, que también vamos a hacer, como todos los años, la lectura ya, esta es con tema libre, aquí ya cada uno trae lo que quiera. Pero sí que yo creo que deberíamos de impulsar el que el aula de narrativa, igual que el Club de Lectura, participe cada vez más, y además ahora viniendo el aniversario, el 2025, pues creo que es lo obligado, vamos. Así que bueno, yo os animo a que vengáis más aquí, que yo creo que le dará más empuje, ¿no? Fíjate que
fue por la pandemia, fue por lo que empezamos Claro, sí. porque antes nos reuníamos presencialmente, pero con la pandemia ya, y lo que pasa es que nos hemos acomodado a encender la pantalla y está cada uno en su casa. Yo me peleo para hacer hueco, ¿eh? Me ofrezco. Espérate. Bueno, oye, lo suelto. Entonces, bueno, vamos a despedir a los ponentes como Dios manda. A ver si leo, porque estoy yo con la vista que... A ver, entonces, la enhorabuena y el aplauso para don Luis Albero, que nos ha presentado Mi nombre es Mancha. Doña Marisa Arroyo, que nos trajo Un parto complicado. Doña María del Mar Belver, que nos ha leído Al olor del caldero. Doña Silvia Bosch, que nos trajo Historia en 5 minutos. Doña Montserrat Castro con Milla. Doña Concha Galán con El rastrillo. Don Santiago Ibáñez, Los unos y los otros. Alejandro me lo salto, que fue el final. Doña Paloma Navarro, Una visita inesperada. Doña Pilar Rodríguez, Fijando el punto de fantasía, que a mí esto me ha fascinado. Una pena que no podemos aplaudir el de Mercedes Ayer, pero bueno, esperemos que a la próxima, que nos había preparado aquí Solitarios, pero bueno, lo veremos. Y don Manuel Sevilla con La lechera. Y cerrando, pues don Alejandro Moreno con La orquesta. Pues nada, muchas gracias a todos y solamente recordar, ya que aquí además creo que hay muchos socios, porque esto es un acto, bueno, es un club para los socios de la Matritense, que tenemos a la puerta la medalla de socio, si alguno se la quiere comprar, la nueva medalla, que es la versión nueva con el escudo de la Matritense, no con la alegoría que teníamos antes, y que es va a ser la medalla del 250 aniversario, y el libro de don José Manuel Castellanos Oñate con la historia de la Torre Casa de los Lujanes, que es una joya, que por cierto, discúlpeme que llega un poco pillado de tiempo, porque es que justo enfrente a las 6 estaba presentando su discurso de ingreso en el Instituto de Estudios Madrileños, y claro, teníamos que estar, porque un miembro de la casa que lo nombren del Instituto de Estudios Madrileños, pues teníamos que dar. Por cierto, que ha dado una charla sobre la historia de la Plaza de la Villa, que realmente se la recomiendo, porque sale uno viendo la plaza de otra manera y entendiendo por qué nuestra puerta está ahí en un callejón tan cerrado, porque resulta que ese callejón no existía, antes estaba abierto y era como daba a la plaza directamente, que estaba situada a la derecha, no aquí donde está ahora. Una cosa fascinante. Hombre, es que desde luego que la va a dar aquí, eso está claro. También, que por cierto estaba por aquí, no sé dónde se ha ido, pero estaba por allá al fondo. Sí, que compré también el libro de los relatos matritenses. Pues bueno, por supuesto, también está a la puerta el libro de los relatos, ¿cómo es? Relatos matritenses para setentones de buen ver, eso es. Que un libro de Alejandro, que bueno, lo tienen allí también, que es un libro estupendo. Así que nada, pues muchas gracias y hasta la próxima. Pues, por favor, los lectores que pasen por aquí a firmar en el libro de... sí, claro que sí.